Abogadas, abogados, muy buen día. Oigan, luego de unas semanas de videos en los que estuvimos hablando de cosas para actualizarse, en los que platicábamos cosas como consejos para personas que apenas empiezan a litigar, o lo que te estaba contando de que ya existe una nueva forma de hacer jurisprudencias y muchas otras cosas más de las cuales hablamos y que si te interesa puedes revisar en los videos del canal. El día de hoy vamos a retomar las clases de derecho con un tema que ya habíamos tocado, pero me pidieron que ahondáramos un poquito más para poder terminar de comprender todo lo que implica este tema. Mi nombre es José y el día de hoy vamos a dedicar un video completo, cortito pero conciso de lo que es y tienes que considerar como la escuela clásica penal. Esto es Derechología, comenzamos. Para hablar de esta escuela penal tenemos que saber que aunque hay un buen de autores que son los meros de estas ideas, el individuo primordial del que vamos a hablar es el señor Francisco Carrara o Pancho para los cuates. Lo que hizo este señor fue realizar una sistematización de las ideas que conformaban a la escuela clásica, o lo que es lo mismo, llegó a ponerle orden al relajo que se traían. Él fue quien estructuró todo como actualmente lo conocemos, y esto de lo que te hablo lo vas a poder encontrar en su obra literaria llamada Programa del Corso di Diritto Criminale. Es que era italiano el güey, o sea, de hecho estudió en Lucca y ya luego él era el que daba las clases de Derecho Penal en la Universidad de Pisa y toda la cosa. Mira, básicamente en sus tiempos era lo que hoy podríamos decir que era una persona chingona. Pero bueno, ya que tenemos al máximo exponente de esta escuela, ahora sí vamos a ver cuáles son las cosas importantiosas que tenemos que saber de esta corriente del derecho. Para empezar, la escuela clásica considera el crimen como un hecho individual. O sea que aquí lo que importa como tal es el delito. De hecho, para estos pensadores, da lo mismo quién cometió el delito. Aquí lo importante es lo que pasó. O sea, no va a existir diferencia entre los que cometen conductas criminales y quien se porta bien, respeta la ley y se come todas sus verduras. Entonces, eso quiere decir que el objeto de estudio de esta escuela penal, esto es lo que tienes que anotar en tu apunte, que espero que estés anotando. Si no, ve por lápiz y papel, una vez te doy chance. Correcto. Te decía que el objeto de estudio de esta escuela es el delito y cada objeto de estudio va a tener su propio método de estudio. Esto bajo la lógica simple de que necesitas saber qué es lo que vas a estudiar para saber cómo es la mejor manera de poder estudiarlo y todas aquellas cosas que vas a necesitar para poder estudiarlo. En este caso en particular tenemos que la escuela clásica sigue el método deductivo de forma lógica abstracta. Para poder comprender lo que te acabo de decir, hay que separar este método en dos partes. La primera es el método deductivo, en el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. Vamos a partir de lo que es una premisa general para ir obteniendo las conclusiones de un caso particular. Este método lo que tiene es que pone el énfasis, o sea, tiene lo más importante, en lo que es la teoría, en la doctrina, en los modelos teóricos, en las explicaciones y también en la abstracción. Pero, según yo, esto ya lo viste en la prepa y en tus clases de lógica y de introducción al estudio de las ciencias sociales y todas esas cosas. Ya sé que existe un 70% de probabilidad de que o no lo recuerdas o ni siquiera lo hayas visto, pero por eso te estamos aquí dando el resumen. Pero concretamente en sistemas jurídicos, que sobre todo se da en los sistemas jurídicos romanos germánicos, este método funciona así. Primero debe existir una norma jurídica, después se va a invocar para su aplicación cuando se suscite un hecho que se crea que lo amerite. Luego, esta norma se aplica al caso concreto por medio de los silogismos, dando lugar a una aplicación de ley, teniendo la premisa mayor que por medio de considerandos nos va a llevar hasta una conclusión. La segunda parte de este método es justo la lógica abstracta, que se da porque los hechos delictivos son supuestos que están dentro de la ley, o sea, son abstractos, están en el mundo de las ideas y estas ideas solamente se materializan cuando alguien comete una falta contra la ley. Y por medio de los silogismos y el método que ya te conté, se establece una estructura lógica que se sigue para poder llegar a las conclusiones pertinentes. Esa es la manera más sencilla y resumida de explicar lo que es este método y que neta se entienda.
Pero si te queda alguna duda, déjame un comentario en este video o cualquier mensaje a través de las redes del canal y ya vemos que se resuelvan tus dudas. Y pues ya que trajimos a colación lo de las redes, pues síguenos, hay mucho material que te prometo que te va a funcionar, no solo de penal, sino de derecho en general. Ahora bien, hablemos de los puntos claves de la escuela clásica. Estas cosas que son las que tienes que saber porque pues es lo que te va a preguntar en el examen. Y sobre todo porque son las bases de todo este conjunto de ideas. Y si las entiendes bien, vas a entender todo lo referente a este tema. Primero tenemos que esta escuela concibe al delito como un ente jurídico. ¿Qué rayos quiere decir esta definición? Bueno, esto se refiere a que solo consideraremos delito a los actos o hechos que se contemplen dentro de las leyes como conductas sancionadas, lo cual implica que si hay una conducta que si bien sí lastima o afecta a un bien jurídico o que en palabras más sencillas hace a alguien algo que tú dices, no manches, eso no se hace, pero pues esto no está en ninguna ley que lo prohíba o que amerite una sanción, pues entonces eso no lo vamos a considerar un delito. El segundo punto clave es que los sujetos tienen la libertad de albedrío, que se traduce como que tú, persona, eres libre de decidir si quieres cometer el delito o no, porque depende de ti analizar o no las cosas que están mal. Tercer punto, hay una igualdad de derechos. Esto tiene que ver un chingo con el punto anterior en el cual todas las personas estamos en igualdad de circunstancias. Y aquí para esta escuela es importante que hiciste algo malo, no el por qué hiciste algo malo. Ellos piensan que si alguien robaba comida, por ejemplo, había que sancionarlo. No les importaba si la razón de que lo hubieras hecho era que tenías hambre y llevabas 5 días sin comer. Para ellos lo importante era ponerte una pena. Y mira, sin justificarlos, pero sí con la intención de que comprendas un poco este pensamiento que tenían. Es importante que recuerdes que la escuela clásica penal es por ahí del año 1764, 1789 más o menos. Hablamos de la época de la Revolución Francesa, de la Ilustración, estas ideas de que pues todos somos iguales y capaces y bla 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 y que sí, o sea, son ideas muy muy bonitas. Pero si ahorita existe la desigualdad, o sea, si hay problemas económicos y las cuestiones de género, discriminación, pigmentocracia, o sea, imagínate en esa época cómo estaban las cosas y ahorita esto está así, pero pues es que ellos eran gente fancy y pues no vivían la misma realidad que el resto del pueblo. Siguiente cosa importante, tiene que existir una pena proporcional al delito que hayas cometido, lo cual sí fue un logro, porque no inventes, imagínate cómo estaba el rollo en el tiempo de los reyes, ibas caminando y sin querer empujabas a alguien, sí, empujabas a un noble y de repente... ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. O imagínate, te comías las tartas de alguien y... Tenía mucha hambre, yo no ¡Que le quería. corten la cabeza! Aquí quien tuvo la excelente idea de que la pena tenía que ser proporcional al daño que causaste a la sociedad fue Cesare Beccaria, quien decía que sí, pues era pasarse de rosca no contemplar una proporcionalidad entre el delito y lo que era el castigo. Otro concepto importante es la finalidad de las penas. Si somos muy técnicos, y creo que es lo que te van a pedir que apuntes ahí en tu examen y que te aprendas, el fundamento y fin de una pena es la tutela jurídica. Esto suena muy mamón, pero, o sea, está fácil de entender. Castigas a quien no respeta las leyes porque las leyes son las que mantienen el orden en la sociedad. Y si la sociedad ve que si no respetas las leyes no pasa nada, pues entonces todo el mundo va a ser un desmadre y pues no queremos esas cosas. Todavía nos falta hablar de cosas importantes que son el dolo y la culpa, según lo que nos decía Carrara, porque hasta los clasificó y había varios supuestos y todas las cosas. Y también hablar de las cosas que se nos quedaron hasta la fecha de lo que es esta escuela y el papel dentro de la evolución de las leyes penales. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video porque la idea no es saturarte de información o hacer videos de 1 hora porque, mira, seamos sinceros, la neta nadie los va a ver. Además, ya con estas cosas que te platiqué tienes bastante para ir estudiando. Por ahora, eso es todo. Espero que la información te sirva. Si crees que el video fue bueno y aprendiste, te recomendaría que te suscribieras. Aquí hay mucho material que te va a ayudar y sin más por el momento, yo me despido. Mi nombre es José. Gracias por darle play a este video. Gracias por llegar a esta parte del video. Te quiero un chingo, cuídate mucho, te mando un abrazo enorme. Nos vemos en los próximos días con muchísimos más videos. Esto es Derechología. Lego.